Bueno, creo que ya le dieron la entrada a todos los que estaban en sala de espera, así que les digo buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta jornada sin la presencia del doctor Giranelli, que por razones personales no puede existir, que es el presidente de SICUSO y el presidente de nuestra comisión, pero bueno, traslado sus palabras de agradecimiento por estar, por seguirnos y por hacer que sea posible continuar con este tipo de jornadas, porque siguen demostrando interés. Hoy, bueno, vamos a escuchar a la doctora Nesosi, que va a hablar sobre la convención, y la próxima fecha va a ser el 16 de junio, donde la doctora Isabel Ramos Bardé va a hablar de la accesibilidad, pero no solo edilicia, sino la accesibilidad también al lenguaje, a los medios tecnológicos, bastante amplio. Y el doctor Luis Lucero, que va a hablar de los perros guías. Son 8 jornadas, y esta va a ser la tercera, la del 16 de junio. El 2 de junio, María Rosa. El 2 de junio, tenés razón. Ah, no, Hilda, sos vos el 2 de junio. El 16 de junio está bien lo que dije. Perdón. El 16 de junio habla Isabel Ramos Bardé y Luis Lucero, pero el 2 de junio habla la doctora Hilda Álvarez, que nos va a hablar sobre temas muy interesantes que tienen que ver con los grupos vulnerables. Bueno, la doctora es fantástica, siempre nos trae novedades y temas nuevos. No va a estar para perdérselo. Así que los esperaríamos el 2 de junio. Yo no pensaba venir, por lo visto. Los esperaríamos el 2 de junio para continuar. No los voy a entretener, vamos a lo que vinimos. Le doy la entrada a la doctora Sonia Chotro, representante del Colegio de Mercedes, que va a moderar esta charla. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tengo el honor y el placer de presentar a la doctora Liliana Nesosi. Ella nos va a hablar sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, principios, conceptos fundamentales, respeto de la dignidad inherente, autonomía de las personas con discapacidad, no discriminación, participación, inclusión, igualdad y accesibilidad. Voy a presentar a la doctora Nesosi, voy a hablar un poquito de su currículum. Ella es especialista en discapacidad y familia, miembro fundador de la Comisión de Discapacidad de Colproba, directora del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, asesora en el Juzgado de Paz de 3 de febrero, técnica en recursos humanos, miembro de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Capital Federal, miembro del Observatorio Nacional de Discapacidad. El grupo de trabajo que ella integra es sobre acceso a la salud. Realizó un curso... ¿Sí? Acceso a la justicia. Acceso a la justicia. Bueno, en algún lugar vi eso. Acceso a la justicia. Gracias. No, por nada. Realizó un curso de actualización en Derecho de Familias, Infancia y Adolescencia de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro fundador de la Asociación Síndrome de Down de 3 de febrero y miembro de distintas asociaciones de padres desde 1985 en adelante. Entre 2016 y 2017 realizó un curso de actualización y profundización en discapacidad y derechos humanos con perspectiva de infancia, género y adultos mayores. Este curso fue organizado por el Colegio de Abogados de San Martín y la Fundación SIJUSO. En el año 2021 realizó un posgrado de actualización en Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires y recientemente escribió un artículo en el 10º aniversario de ADAJUS, que es el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. Su artículo se tituló Modalidades de empleo para las personas con discapacidad, la influencia de la Convención en la legislación argentina.
Bueno, en su disertación la doctora Nesossi hará un recorrido por la normativa internacional y nacional que se vincula con los derechos humanos y la discapacidad, especialmente, bueno, por los principales artículos de la Convención. Así que, bueno, le damos la palabra a la doctora Nesossi. Y ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sonia. Gracias, María Rosa. Bueno, gracias a los colegas y amigos de la Comisión de Discapacidad de Colproba que me permitieron y me convocaron para charlar sobre la Convención. Y también saludo en este momento a mi colegio, al Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, del cual soy parte, y todos los miembros. Y bueno, también a todas las autoridades y al presidente que nos permite que hoy estemos acá charlando sobre esto, que la Convención puede parecer que ya pasaron muchos años desde que se firmó, pero en realidad todavía hay bastante desconocimiento y poco cumplimiento con respecto a los derechos que ella pregona, y que tienen que ver con los derechos vulnerados de este colectivo de personas que, así como otros colectivos, bueno, hoy les toca a las personas con discapacidad, y es tan importante visibilizar cómo impacta la Convención desde la mirada de los derechos humanos, cómo impacta en el orden público, en el orden privado, en la sociedad, con las barreras que construyó. Así que bueno, yo estoy contenta de poder nuevamente traer acá a esta disertación algo tan importante como la Convención, que todavía se sigue transitando y muchísimas cosas aún no se cumplen, algunas porque no está demasiado visibilizada, porque también se nos generan desde la profesión distintos problemas con respecto a los códigos de procedimiento que tampoco están acorde, o sea, se nos generan algunos inconvenientes desde lo procesal, y también esa falta de visibilización hace que se desconozcan los derechos que realmente están. Es una excelente herramienta junto con el Código Civil y Comercial. Que a pesar también el código de sus falencias y de algunos artículos que no designan a la persona con discapacidad como lo designa la Convención, para nosotros como abogados son herramientas muy importantes para poder trabajar en pos de los derechos de las personas con discapacidad. Yo voy a compartir pantalla, tengo un PowerPoint, perdónenme si soy un poco disruptiva porque voy a ir con el PowerPoint, pero justamente por esto, como cuando leyó Sonia, en todo lo que impacta, ¿no? La Convención impacta en muchísimas cosas, entonces a veces puede parecer que uno salta de un tema al otro, pero bueno, vamos a tratar de seguir un orden. Voy a compartir pantalla, tengo 2 videitos también, espero que los escuchen porque tuve un problema con el sonido antes de largarme en esto, y bueno, espero que lo escuchen. Cualquier cosa díganme si no se escucha el sonido, pero en principio voy a compartir pantalla. A ver cómo hacemos, comparto. ¿Ustedes lo ven? No. A ver, vamos para allá. Sí, doctora, se ve, ¿eh? Se ve, voy a ver, F5 sí. Para... A ver, ¿ahora sí? Sí, se ve. Bueno, entonces, como dijimos, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad tiene su influencia en la legislación argentina, pero cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, nos tenemos que situar en la mirada de los derechos humanos, ¿sí? que surgen a partir e ingresan a partir en el sistema de protección de derechos humanos a través de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, cuando se crearon los lineamientos de los derechos individuales. Y luego, con el avance del genocidio judío y la Segunda Guerra Mundial, se crearon los sistemas de protección de derechos humanos ante el avance indiscriminado de los estados por sobre las garantías
individuales de las personas. Y es así donde surge la Declaración de Derechos Humanos, a través de la Asamblea de Naciones Unidas de 1948, en su artículo 1, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La dignidad es algo fundacional en todo esto, o sea, en igualdad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Y esto tiene que ver porque justamente con el colectivo de personas con discapacidad, con esto de la razón y la conciencia, por muchos años, este colectivo de personas con discapacidad, sobre todo de intelectuales y mentales, no estaban incluidos, y ahora con el artículo 12, por eso digo que soy disruptiva, pero tiene que ver con cómo impacta la Convención en todos los órdenes de la vida de las personas. Y luego vamos a ir avanzando en los articulados, pero quiero decir con esto que lo que hace la Convención es decir, todas las personas tienen capacidad jurídica. A partir de la Convención, todas las personas tienen capacidad jurídica. Ustedes saben que este tema de la capacidad jurídica no fue solo en el colectivo de las personas con discapacidad. Esto también le pasó a los esclavos, le pasó a los grupos indígenas, le pasó a las mujeres que pasaban de tener la discapacidad de sus padres a tener capacidad jurídica, la capacidad jurídica a través de sus padres, para pasar a tener la capacidad jurídica a través de sus maridos. Hubo que sacar una convención que dijera que las mujeres, y no hace tanto, las mujeres también tenían capacidad jurídica. Bueno, ahora les toca a las personas con discapacidad. Por eso esto que dice el artículo 1 con respecto a la razón y a la conciencia y que se debe comportar fraternalmente los unos con los otros, tiene mucho que ver. Cuando nos paramos en los derechos humanos, ¿cómo lo interpretamos? Interpretamos desde los principios, que es el principio de universalidad, que es inherente a la persona, la dignidad humana, son universales, son para todos. Esta idea primaria, ¿no? de la dignidad viene de toda esta interpretación de los tratados. Otro principio sería que son interdependientes, la violación de uno acarrea la violación del otro, es decir, yo no puedo tener derecho a la vida y no tener derecho a una alimentación, al agua, es decir, son interdependientes, están comunicados unos con otros, y si se vulnera uno, se cae el otro. El principio de progresividad, el principio pro persona, el de progresividad, que a medida que se van firmando nuevos tratados, voy a hablar un poquito más lento por la intérprete de lengua que me pidió perdón, si no, pobre, no puede con tanta seña. El principio de progresividad, que a medida que se van firmando nuevos tratados, se van cumpliendo con los derechos. No es que surjan nuevos derechos, sino que se cumplen los derechos. Los derechos, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? En cuanto cuando hablamos de igualdad, todos tenemos los mismos derechos en base a nuestra dignidad. Después, a través de todo lo que uno pregona y dice, bueno, yo quiero tener igualdad, bueno, la igualdad tiene que tener siempre en cuenta la diferencia, ¿no? Porque ahí es donde nos enriquecemos como sociedad y como persona, en este tema de puntualizar cuál es la diferencia, la diferencia que tiene cada persona para aportar. Por eso, también cuando se habla de igualdad, hay que hablar desde qué dimensión tomamos la igualdad. Por eso, los seres humanos solamente somos iguales en dignidad y en derecho. A ver, seguimos. Los principios rectores de los derechos humanos son los de primera generación, civiles, políticos, a la vida, a la libertad. Los de segunda generación, que son los económicos, los sociales y los culturales. Y los de tercera y cuarta generación, donde tenemos las personas con discapacidad. A ver, perdón que hago una interrupción porque no veo bien la barra, no me permite ver bien esto.
Bueno, no importa. Está. Tengo la barra del Zoom como que me corta, no sé si será un problema de mi pantalla. Bueno, seguimos. ¿Cómo se aborda esta cuestión de los derechos humanos y la discapacidad? Ya les dije, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, a través de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá de 1948, la Convención de Derechos Humanos de Viena, la Declaración Universal de Derechos Humanos de París, la de 1948, y obviamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Código Civil, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación para la mujer, que luego vamos a desarrollar el artículo 6 con respecto a la doble vulneración que tienen las mujeres con discapacidad. Y bueno, como ustedes saben, cada convención, cada tratado, tiene un órgano de contralor que está conformado por expertos, que son los comités. Los comités, cuando uno firma un tratado, establecen un diálogo con el Estado y también con la sociedad civil, y para el cumplimiento de cada convención, cada 4 u 8 años. Y luego, en base a los no cumplimientos, generalmente se hacen observaciones. En el caso de la Convención de las Personas con Discapacidad, bueno, luego vamos a avanzar, tengo algunas observaciones de las cuales podemos hablar. Y algo muy importante a tener en cuenta, en conjunto con la Convención, es el bloque constitucional federal, que se incorpora con la reforma de la Constitución en 1994. El artículo 75, inciso 22, da reconocimiento y jerarquización de los instrumentos internacionales en el ordenamiento jurídico. Incorpora, por el artículo 75, inciso 22, incorpora 7 tratados de derechos humanos. Son 7, ¿no? Y establecen y legislan sobre grupos vulnerables. Esos grupos son mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Pero entre esos 7 tratados que se incorporan en el 94 no está la Convención para las Personas con Discapacidad porque es del 2006. Por eso decimos que es el primer tratado del siglo XXI. Recién en el siglo XXI se incorpora esa Convención de personas para las personas con discapacidad. Es un tratado, uno de los últimos tratados que suscribe el país. Bueno, y antes de salir del bloque constitucional, les quiero hablar del artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que tiene que ver con la reforma que yo les digo, donde se legisló sobre medidas de acción positiva, que es muy importante tenerlas en cuenta. Las medidas de acción positiva, lo que plantean es políticas de redistribución a los grupos vulnerables, es decir, igualar derechos, igualar los derechos que a veces la sociedad desiguala y el mismo Estado también desiguala. ¿A través de cómo? De políticas de redistribución. A ver, las políticas de redistribución, políticas públicas, ¿no? Podrían ser, para tener un caso, una pensión no contributiva, un subsidio, a ver, el cupo del 4% también es una política pública de redistribución y está dentro de lo que son las medidas de acción positiva. Lo que pretenden es garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales vigentes, ¿no? Esto es lo que llamamos igualar lo que la sociedad desiguala. Bueno, las colegas en la charla anterior hablaron de modelos y bueno, no podemos
dejar de pasar por alto, así, vuelo de pájaro, este tema de los modelos, porque la Convención de las Personas con Discapacidad se receptó el modelo social. Ahora después vamos a hablar del modelo social. Pero así rápidamente podemos decir que venimos de modelos eugenésicos, como ser el modelo de Grecia, de Roma, donde un niño con discapacidad la familia tenía un plazo para que ese niño se normalizara, o bueno, era realmente se aplicaban políticas eugenésicas, en Grecia se los arrojaba de una roca y en Roma se los dejaba en una vasija, ¿no? Así que desde esa crueldad venimos, ¿no? Vienen las personas con discapacidad. Y también hacer la salvedad de que, bueno, si bien pasaron muchísimos años de todo esto, también solapadamente en algunos países se siguen aplicando estas políticas eugenésicas. En países donde está prohibido el aborto, pero está permitido si viniera una persona, si la persona por nacer fuera una persona con discapacidad. Bueno, de todo esto venimos, ¿no? Y luego nosotros coexiste actualmente el modelo médico rehabilitador, ¿no? Que es un modelo que surge, era anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que vamos a posicionarlos para hacerlo más claro desde el momento de que vuelven las personas de la Segunda Guerra Mundial, sin una pierna, sin un ojo, sin una mano. Entonces, bueno, debían de recuperar sus funciones. Este modelo médico y rehabilitador, digamos que fija la limitación de la persona, ¿no? Le dice, por ejemplo, vos tenés un déficit y tenés una normalidad y tenés que normalizarse. Y de este modelo también surge este binomio del normal y de la normal, que la Convención viene a desterrar totalmente, ¿no? Y la sociedad todavía a veces, en muchos operadores o en muchas personas, sigue este concepto de la normalidad y de la anormalidad. Entonces, ¿qué pasa con esto, con este modelo médico rehabilitador, ¿no? Como la persona debía recuperar sus funciones, el problema estaba en la persona, la limitación estaba en la persona, ¿sí? Entonces se genera, a veces sin maldad, por supuesto, porque estamos hablando de muchos años atrás, donde no existía ni el modelo social, ni tampoco la convención, a veces con el afán de proteger a esa persona. Entonces las políticas públicas surgían desde una visión médica, desde una visión única, ¿sí? Esto es lo que viene a hacer ese gran cambio de mirada y ese salto y ese impacto que yo digo que da en toda la sociedad, en el Estado, ¿no? Porque no es solamente un cambio de paradigma, afecta y afecta para bien, digamos, se relaciona con todo el sistema de convención. Entonces, las políticas públicas surgen con el modelo médico rehabilitador de una mirada unisectorial. ¿Qué propone la Convención? No, dice, no, la salud es muy importante, ¿sí? Una mirada médica es muy importante, pero también lo es educación, trabajo, goce y recreación, el derecho político, y eso es lo que nos trae con esta mirada, esta nueva mirada y este cambio de paradigma, la Convención. Y ahí pasamos de un modelo unisectorial a tener un modelo plurisectorial, que abarque a todas las áreas, ¿sí? Transversalidad para todas las personas. Por supuesto que esto ofrece muchísimos cambios, un cambio de mirada muy, muy grande, donde venimos ya les dije, de limitación del individuo y políticas sumamente protectoras, bueno, donde no se tenía en cuenta la autonomía de la persona, donde no se tenía en cuenta la voluntad de la persona. Otro eje fundamental de la Convención es esto de la voluntad de la persona es clave. Bueno, volvamos al modelo social. ¿Qué nos dice el modelo social a diferencia del modelo médico rehabilitador?
El modelo médico, ya les dije, era hegemónico, convive actualmente con el nuevo modelo que trae la Convención, y el modelo social de la discapacidad se gesta a principios de 1970 por Ed Roberts, apoyado por un grupo de personas con distintas discapacidades, funda el Movimiento de Vida Independiente, y al mismo tiempo había en Reino Unido un grupo de sociólogos que se unieron y propusieron la participación de las personas con discapacidad. Quiero decirles cómo surge todo esto. Bueno, Ed Roberts era un muchacho porque ya falleció, con problemas de movilidad, que quiso ingresar a una universidad de Berkeley para cursar una carrera. Bueno, realmente la universidad no estaba adaptada y le decían que tenía que concurrir a otra universidad. Él quería esa porque quería esa carrera cursar. Entonces él empezó a decir, bueno, el problema no está en mí, como me quieran hacer creer, el problema está en ustedes que no me adaptan el sistema para que yo pueda cursar. Y así comienza el reclamo de este movimiento de vida independiente, que concluye con la convención, ¿no? que recepta el modelo social, que tiene como elemento fundamental la voluntad de la persona en cualquier espacio de su vida, ¿no? Entonces, el modelo social de la discapacidad implica una relación directa, ¿no? Y ya el artículo 1 de la Convención, que eso también merece que hagamos algunas aclaraciones, parece como que en la definición de persona con discapacidad quedó como a medio camino, al menos desde la mirada nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 1 habla de la deficiencia de la persona, ¿sí? Dice que, les voy a mostrar el artículo 1, que dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o intelectuales, que al interactuar se produce la barrera. Bueno, nosotros proponemos, vamos a introducir un nuevo término que viene del Foro de Vida Independiente de España, con dos activistas muy importantes, Javier Romanach y otra persona que, bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, Javier Romanach fue el principal, y también estuvo en ese momento la doctora Agustina Palacios, y entonces, bueno, voy a tomar la propuesta que hace la doctora Agustina Palacios en cuanto al término, que habla de personas con diversidad funcional, porque el término deficiencia tiene una connotación negativa, ¿sí? Entonces, podríamos utilizar el término deficiencia si hablamos de la parte médica, pero cuando hablamos fuera de lo que es la parte médica, yo los invito a que utilicemos el término diversidad funcional. En relación, ¿no? Porque las personas con discapacidad funcionan de diferente manera en relación a una mayoría estándar, ¿sí? Ellos son una minoría estándar, que piensan, algunos de distinta manera, se desplazan de distinta manera, ven de distinta manera con respecto, en relación a la mayoría estándar, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce la barrera. Pero en realidad cuando nosotros, las personas que pertenecemos a una mayoría estándar, decimos, vos tenés una necesidad especial, en realidad lo que construimos, las barreras las construyó la sociedad. Esa mayoría estándar que piensa más o menos parecido, que camina más o menos parecido. Entonces, nosotros construimos una sociedad de una manera sin tener en cuenta a una minoría, ¿sí? Y ahí es donde se produce la barrera. Nosotros creamos una sociedad y después creamos primero las barreras y después le decimos, vos tenés una necesidad especial. Así que ahí es donde se produce, y es por eso que la convención habla tanto de barreras, ¿no? En el tema de barreras, la convención, que está sustentada en el modelo social, nos habla de un montón de barreras que van desde lo actitudinal, lo físico,
lo arquitectónico. Ahora vamos a poner un videíto que traje, a ver si está por acá. Acá. Ah, pero no puedo ver, a ver. ¿Sabías que las barreras físicas en los municipios se han clasificado en 3 grupos? Barreras urbanísticas en calles y espacios públicos, barreras arquitectónicas en el acceso o el interior de edificios, barreras a la movilidad en las diferentes formas de transporte por la ciudad. Y aunque tradicionalmente no se han considerado barreras físicas, también lo son las barreras que impiden la comunicación y la comprensión de los espacios públicos y servicios. Sin embargo, es necesario superar este planteamiento porque es limitado a la nueva concepción de la accesibilidad universal, entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades mediante el diseño para todos. Para conseguirlo, es necesario concebir sin barreras todo lo que se crea y diseña nuevo, y adaptar progresivamente lo que ya se ha realizado con barreras. Se debe adecuar no solo el entorno, sino los servicios, equipamientos, estructuras y condiciones administrativas y legales a las necesidades de toda la población. Bueno, a ver, vamos a salir de acá. Un poco con los videos, no estoy muy canchera, les pido disculpas, a ver cómo puedo seguir. Bueno, me quedo en el artículo 3. Respecto de la dignidad que hablábamos, la dignidad inherente es básica en todo esto, junto con la autonomía individual y la autonomía moral, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, ¿no? La no discriminación, el respeto por la diferencia, el respeto de las personas hacia las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana, con igualdad de oportunidades, la accesibilidad, otro tema fundamental, otro principio fundamental de la convención que nos habla de que a veces cuando uno habla de accesibilidad lo relacionamos solamente con lo arquitectónico, pero en realidad la accesibilidad es todo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, la accesibilidad es el contenido esencial de todos los derechos. Si no existe la accesibilidad, caen todos los derechos, ¿sí? A ver, vamos a avanzar un poquito en esto de la accesibilidad. De no existir accesibilidad caen todos los derechos, porque es un derecho autónomo, ¿no? Y tiene un concepto transversal. La accesibilidad, ¿saben cuándo aparece? Cuando falta. Y también la accesibilidad forma parte del derecho a la no discriminación, a no hacer un ajuste. La no discriminación, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se llega a la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad tiene para lograr la accesibilidad tenemos 2 estrategias. Una general y universal y una particular, que son los ajustes razonables. Si nosotros construyéramos una sociedad con diseños universales, que es lo que decía el video, no necesitaríamos adaptar, hacer modificaciones en ajustes razonables. Eso también es accesibilidad, una accesibilidad universal, para llegar a conseguir todo, ¿no? Para lograr que las personas con discapacidad logren su objetivo. Y la otra es una accesibilidad a través de la estrategia del ajuste razonable. ¿Qué es un ajuste razonable? Lo tenemos en el artículo 2, ¿sí? Que también nos habla el artículo 2 de la Convención de la comunicación accesible. Pero vayamos al ajuste razonable. La negación de un ajuste razonable configura un hecho de discriminación, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que, ahora les voy a mencionar un caso,
Por ejemplo, no adaptar para que ingrese una silla a un box, eso sería una adaptación que no implica una carga desproporcionada, o un sistema shocks en una computadora para una persona con discapacidad visual. Entonces, la negación de un ajuste razonable se considera un acto de discriminación. El caso Naranjo, así rápidamente se lo resumo, ahí juegan los apoyos, ¿no? En este caso, la Corte dictaminó que la Universidad de La Matanza tenía que aceptarlo para que hiciera una carrera de educación física, y que para esto tenía que brindarle los apoyos necesarios, ¿sí? En principio había un recurso extraordinario que digamos, apeló, pero la Corte dictaminó que lo tenía que ingresar. Esto es un caso también de accesibilidad. En el artículo 11, que ya lo tengo por aquí, esto tiene que ver también con el momento que vivimos con el COVID, que fue muy difícil para toda la sociedad, pero mucho más difícil para muchísimas personas con discapacidad mental o intelectual, porque en el tema del autismo fue muy difícil, y en el tema de los mentales también, con respecto al encierro, a no poder salir, a no estar con sus pares, a tener problemas con la conectividad. Muchos de las personas con discapacidad en situación con problemas mentales o intelectuales no tienen posibilidad de una conectividad como podemos tener nosotros. Eso hizo todavía un aislamiento peor, o sea, realmente la vulnerabilidad se evidenció muchísimo en esta situación de riesgo que vivimos. Bueno, el acceso a la justicia del artículo 13, que también es algo a tener en cuenta, asegurando que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia. Y para esto los estados parte, que son el país que adhirió a esta convención, debe promover una capacitación adecuada. Por eso es tan importante estos espacios, la capacitación, porque estamos transitando todavía todo esto, y cuanto más capacitados estemos, más visibilizada esté la convención, más visibilizada estén las personas con discapacidad, por esto de que habla el artículo 8 de la toma de conciencia. En esta capacitación adecuada que trabaja la administración de justicia, incluir al personal policial, todas estas obligaciones que se van transitando, pero que se va haciendo lento, ¿no? Entonces el acceso a la justicia también involucra la defensa pública, que debe garantizar el acceso de los grupos vulnerables y discriminados, ¿sí? Con un enfoque en derechos humanos de estas personas en condición de vulnerabilidad, y hacerlo a través de medios que respeten esa diversidad humana. Eso es fundamental, respetar la diferencia. Por eso hablamos de no borrar la diferencia, porque a veces uno dice, bueno, sí, yo quiero ser igual. Bueno, pero hay que ver, a veces también cuando uno habla de esa igualdad, como ya les dije, ¿en qué somos iguales los seres humanos? Bueno, nada más que en derecho y dignidad. En todo lo demás tenemos diferencias, somos diversos. Fíjense que cuando uno habla de igualdad en grupos, siempre hay un grupo que habla desde una subordinación, desde un lugar de subordinación. Por ejemplo, las personas negras, ¿a quién se querían parecer? A los blancos. Las mujeres, ¿a quién se querían parecer? A los hombres. Hablo desde el tema de la igualdad, de brindar los mismos derechos a un grupo que al otro. Las personas con identidad sexual diferente, ¿a quién? Igualdad con respecto a los heterosexuales. Por eso la igualdad es el fundamento también, junto con la dignidad de los derechos humanos, pero ahí tiene una dimensión para analizar y analizar y analizar, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice, ¿no? Es una puerta de entrada, el acceso a la justicia, que el Estado debe facilitar para resolver controversias. A nosotros los abogados se nos generan bastantes problemas en esto del acceso a la justicia, si bien
cada vez menos, con esto de que el código de procedimientos no está adecuado a esta mirada que trae la convención. Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque usted, todo esto, la obligación involucra todo esto con respecto a los grupos vulnerables, con el enfoque a derechos humanos, que ya les dije, que tiene la convención y donde englobamos a todos los grupos vulnerables. Yo me pregunto, si hablamos de derechos humanos, si tenemos claros los principios, ¿no? ¿Por qué no descansamos nada más que en esos principios, ¿no? ¿Por qué necesitamos crear una convención? ¿Y por qué necesitamos crear una convención de mujeres? Porque se vulneraban los derechos. Bueno, con las personas con discapacidad pasó lo mismo. No nos podemos solamente quedar en los principios de derechos humanos, porque las personas con discapacidad por siglos y muchísimo tiempo fueron vulneradas y cercenados sus derechos, ¿sí? Entonces acá viene la convención para devolverle y para que puedan afianzarse con esos derechos. No, ese colectivo fue vulnerado, entonces se necesitaron las convenciones de los distintos grupos vulnerados que hicieran que se cumplan esos derechos, que no son ni más ni menos que los derechos que tenemos todos, pero que estos colectivos veían vulnerados permanentemente. Porque ustedes fíjense, los derechos humanos hablan de salud, de no discriminación, bueno, más o menos todas las convenciones tienen que ver con esto, pero este colectivo tuvo una vulneración de derechos, creo que son los últimos, ya porque casi todas las convenciones fueron anteriores, y ahora hay que trabajar para que esto no se cumpla. Y con respecto al acceso a la justicia, el artículo 13 de la convención, hay un artículo que es el artículo 13, que es el ajuste de procedimiento, que a veces hay que usarlo porque es como un traje a medida para cada caso. Cuando no se cumple, cuando realmente, bueno, hay que ajustarlo por el ajuste de procedimiento, no. Tengamos en cuenta que el Código Civil y Comercial es un código con una mirada netamente social. Ya en el artículo 1, fíjense, quiero leerles para que les quede gráfico, acá. Y quiero contarles, y perdón que soy disruptiva, el artículo 4 de la Convención fue el fundamento para la reforma del Código Civil y Comercial. Porque decían, los Estados partes se comprometen a modificar la legislación, se comprometen a derogar. Asumieron ese compromiso los Estados que adhirieron a esta convención. Por eso se cambió el Código Civil. Y más allá de las falencias que podemos encontrar, como el artículo 2448, el 48 y el 101, el Código Civil, que tiene una mirada netamente social, ayornada en el momento en el cual vivimos, es transversal, miren lo que nos dicen. Por eso, cuando a veces nos reclaman que no, que porque en el Código de Procedimiento, fíjense, estamos hablando de un Código Civil, el nuestro. Los casos de este código rige, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional. Ahí hablando de grupos vulnerables, tenemos la reforma del 94, y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. No quedan dudas. A tal efecto, se tendrá en cuenta los programas. Hace referencia directa a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos, porque tiene una mirada transversal y social. Y va más allá, porque fíjense, artículo 2, interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. No hay duda que todas estas herramientas, el código, la reforma, la convención, son un andamiaje importante para devolver los derechos de estos grupos vulnerables, que fueron vulnerados por tanto tiempo. Hay que proponérselo, es un desafío, pero tenemos que hacerlo porque las normativas están, las personas necesitan que se cumplan esos derechos y es muy importante lograrlo, ¿no? Produce
una gran satisfacción. A ver, volviendo al tema de, bueno, la participación plena en el derecho al voto. Saben que fue también muy difícil este tema de participación en la vía pública, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estar inserto dentro de una sociedad que por mucho tiempo construyó barreras según una mayoría estándar, y esas barreras le producen la discapacidad, porque, a ver, la discapacidad, la persona con discapacidad tiene una condición, ¿sí? Tiene una condición que es su diversidad funcional, ¿sí? Y después tiene una situación, tiene una situación que sería la barrera. La persona con discapacidad se encuentra con la barrera. Esa es una situación. Y luego, la persona con discapacidad tiene una posición, que sería estructural, que es lo que la sociedad en general construye con respecto a esa persona, ¿no? Con discapacidad, como a través de estereotipos, de prejuicios, de subvaloraciones, que como dice Patricia Brogna, cada vez que nosotros asignamos un estatus deficitario a una persona con discapacidad, estamos reforzando esa discapacidad. Así que también es muy importante tener en cuenta esto de las subvaloraciones, de los estereotipos, de los prejuicios que venimos desde siempre, de generación, de familias. Bueno, ir desestimando todo esto y pensando que las personas con discapacidad pertenecen a nuestra sociedad, están los derechos, se tiene que cumplir, se tiene que visibilizar. El artículo 8, que habla mucho de sensibilizar a la sociedad, habla mucho de los prejuicios que tenemos y bueno, es importante que los vayamos desestimando. El artículo 27, que nos habla de trabajo, ¿no? Que reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones. Yo a esto le agregaría, estamos en una etapa con respecto al trabajo inclusivo o trabajo en sí, porque debería de ser trabajo, no inclusivo, en una etapa de transición desde lo que son los talleres protegidos, que debería de ser transitorio, en donde la gente se eterniza y realmente no se llega a ejercer un derecho laboral reconocido, bien pago. Bueno, en este momento también tener en cuenta esto del empleo con apoyo, ¿sí? El empleo con apoyo para trabajar según las habilidades de esa persona, no crear un puesto para la persona, sino trabajar las habilidades de cada persona para ver si es accesible a ese puesto. El trabajo muchas veces hay que garantizarlo a través de medidas accesibles, potenciando el trabajo, hablar de derechos y el estatus del trabajador, reconocer ese rol de trabajador, ¿no? Porque eso es lo que genera la estima, ¿no? El tener un salario digno, ¿no? Sabemos que las personas con discapacidad en un 80% no trabajan, y ese 20% que trabaja lo hace con trabajos precarios, subestimando todo esto. Entonces, esto también tiene que ver, y hay mucho que trabajar con el artículo 27 de trabajo que ya las próximas colegas van a desarrollar, pero esto también tiene que ver con los ajustes razonables que se deben hacer, ¿no? Aplicando políticas de reconocimiento. Ustedes saben que, creo que les dije, en la reforma del 94 se habló de medidas de acción positiva. Una de las medidas de acción positiva es el cupo del 4%. Y a veces nos preguntan, bueno, el cupo no se cumple, o no pasé el apto. Bueno, justamente porque los reclutadores no están capacitados en discapacidad, los diseños de los aptos laborales tampoco están con esta mirada de una persona con discapacidad diversa, ¿no? Donde para a lo mejor lograr ese objetivo necesita un ajuste razonable.
Y esto no es ni más ni menos que aplicar políticas de reconocimiento, para que no fracasen, ¿sí? ¿No? Muchas veces esas políticas públicas, de las medidas de acción positiva, esas políticas públicas de redistribución, terminan fracasando porque no se aplican con políticas de reconocimiento, que no es ni más ni menos que considerar al otro en su diversidad, en su otredad, considerarlo en la manera de su diversidad como persona, como nos gustaría que nos consideren a cualquiera de nosotros. En salud, bueno, también reconocen que tienen derecho a gozar el más alto nivel de salud. Sabemos que salud no es ausencia de enfermedad, ¿no? Está ligado a la vida, a la alimentación, al agua, un montón, eso también es salud. Y bueno, la ley de salud mental es tan controvertida, pero ya en el artículo 3 nos dice y nos reconoce a la salud mental como un proceso de componentes históricos, psicológicos, culturales, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica, una construcción social vinculada a los derechos humanos. La ley de salud mental es muy controvertida, a veces no se la entiende, pero en realidad es verdad, no es así que no se puede internar a una persona. Existe una internación, lo que pasa que lo que muchas veces falla son los controles, ¿no? Y falta mucho también por lograr en esta ley. La ley de salud mental fue previa a nuestro Código Civil, es del 2010. Y bueno, hay que hablar de la educación. En la educación también tenemos asignaturas pendientes, porque hablamos de educación inclusiva, pero aún falta mucho, igual se va avanzando, ¿no? Y lo que hay que evitar es la segregación de la escuela especial. Esto tiene que hablar también de la autonomía, ¿no? De la autonomía de la persona. Requiere un proceso de cambio permanente. Implica educadores capacitados, maestros de apoyo, una sociedad que contribuya a derribar las barreras, porque nosotros naturalizamos que una persona diversa, bueno, tiene que educarse de otra manera. Tiene que educarse para, bueno, lo que persigue la Convención es una escuela para todos, a través de ajustes razonables, a través de proyectos pedagógicos individuales, es decir, para cada niño, para cada caso. Eso es lo que tenemos que considerar. Y que puedan, de esta manera, a través de ese proyecto pedagógico individual, desarrollar plenamente su potencial, respetando libertad y diversidad. Pero esto es responsabilidad de todos, ¿no? De padres, de personas con discapacidad, de gobiernos, de educadores, luchar y luchar y luchar para una educación igualitaria e inclusiva. Bueno, otra cosita, no sé cómo está con los tiempos, doctora Sonia. Está muy bien con el tiempo, son 17:10, o sea, tenemos todavía 20 minutitos para continuar. Bueno, fenómeno. Entonces, este artículo también, bueno, ya les había dicho lo de la condición de la persona, y cuando hablamos de vida independiente, antes les había hablado de que todas las convenciones tienen un comité. Los comités hacen recomendaciones y luego hacen observaciones. En el tema el comité de la convención manejó también tres observaciones muy importantes. Una fue capacidad jurídica. Otra fue desinstitucionalización, que tiene que ver con lo que recién hablamos en el tema de salud mental. El derecho a vivir la libertad con un proyecto de vida personal a través de apoyos, y considerando todo esto como una garantía de los derechos humanos, el derecho a elegir con quién vivir y cómo, ¿sí? Y con una asistencia muchas veces que tiene que ver
como les dije, con la ley de salud mental, donde hay muchísimas personas institucionalizadas que deberían de estar viviendo en su casa, con su familia. Este es lo que estábamos hablando, de que naturalizamos que lo diferente tiene que estar separado. Y el proyecto de vida independiente es esto, ¿no? Es que la persona tiene derecho a vivir en forma independiente, a ser incluido en la comunidad, ¿no? A tener autonomía. La autonomía tan importante y principio fundamental de la Convención, ¿sí? La autonomía de la persona, la voluntad, la autonomía, donde pueda elegir dónde y con quién vivir, ¿no? Con asistencia domiciliaria, con asistencia personal, el derecho de elegir, el derecho a tener un sistema de apoyos. La Convención refuerza estas herramientas, pero para una vida elegida. Esto es como proyecto de vida. Eso es fundamental, tener instalaciones y servicios comunitarios para la población en general y que estén relativamente cerca de acuerdo a la necesidad. Es cierto que la idea de vivir en forma independiente supone ayudas, pero hay que reforzar y brindar herramientas para vivir y que sea incluido en la comunidad. Bueno, el acceso a la justicia, esto lo vimos, esto miren qué interesante, la toma de conciencia. Eso es fundamental, sensibilizar a la sociedad. Fíjense cuántas veces en una publicidad puede llegar a aparecer una persona con discapacidad. Esto es importante porque habla de la visibilización de la persona, habla de la dignidad de la persona, habla de reconocer a esa persona dentro de la sociedad, promoviendo el respeto, el derecho y la dignidad de esa persona. ¿Cómo? Y bueno, luchando contra los estereotipos, los prejuicios, las prácticas nocivas, fomentando en todos los niveles del sistema educativo un sistema de respeto, y alentando en los medios de comunicación a difundir imágenes que son compatibles, ¿no?, con la Convención, porque si no es como que no existen las personas con discapacidad. Y en realidad, no tengo los datos de la última encuesta, pero se calcula que en el país estamos cercanos a los 5 millones de personas con discapacidad. Así que imagínense, si nosotros, volviendo al tema de esa mirada médico-rehabilitadora de la cual le hablé, que es una mirada unisectorial, que habla solo de salud. Imagínense cuántas miradas se necesitan para que estas personas tengan una vida digna y estén comprendidas dentro de una sociedad. ¿Por qué hablamos de áreas? Porque la discapacidad atraviesa todo, no atraviesa solo salud, atraviesa todas las áreas de la vida. Bueno, y acá venimos a la médula, ¿no?, de la Convención, a esto que a veces es muy controvertido, porque bueno, las personas con discapacidad, hasta no hace mucho, no podían ir a comprar ni una galletita, ¿no? El artículo 12 es central porque nos habla de la capacidad jurídica de las personas, ese igual reconocimiento de la persona ante la ley. El apoyo es la voluntad expresada de distinta manera y es independiente del tipo y grado de discapacidad. Incluso aquellas personas con discapacidad severa, mediante el recurso y el sistema de apoyos en la toma de decisiones, tienen capacidad jurídica. Ustedes piensen que hasta que entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, las personas con discapacidad eran vulneradas en sus derechos y eran sustituidas en su voluntad por el curador. No podían tomar decisiones, no podían hacer operaciones, su grado de inserción en la sociedad no existía, era prácticamente cuando se las declaraba dementes e insanas, con lo que era la curatela,
era la muerte civil. Dejaban casi de ser personas, porque pasaban a toda su voluntad a estar sustituida por lo que deseaba el curador. Por eso decimos que es un derecho, es el derecho de la personalidad y la igualdad de capacidad jurídica con los demás, ¿no? ¿Cómo? Y a través de los apoyos, respetando la voluntad. Y no es solo la capacidad jurídica como construcción jurídica, es también la capacidad jurídica es una construcción social, porque es permitirle a la persona que pueda actuar a través de sus apoyos, que pueda tomar decisiones. El apoyo no sustituye, ¿sí? El apoyo no sustituye la voluntad de la persona. El apoyo acompaña. Eso es el apoyo. La capacidad jurídica es un atributo universal que es inherente a todas las personas de condición humana, pero tengamos en cuenta que hasta el 2015, y no hace tanto, la persona con discapacidad no podía acceder a esa capacidad jurídica. Y era indispensable para el ejercicio de sus derechos, porque tienen derecho de tener capacidad jurídica de derecho y también de ejercicio, ¿no? Hay que diferenciar algunos déficits de la capacidad mental, pero solo para saberlos, pero no pueden ser justificación para negar la capacidad jurídica. A veces cuando decimos capacidad jurídica lo vemos nada más que desde el modo patrimonial, bueno, sí, comprar, vender, pero fíjense, darle capacidad jurídica a una persona es reconocer el derecho de su personalidad, pero también propone derechos personalísimos, ¿sí? Nos habla de derechos personalísimos, como la identidad, como conformar una familia, como ser madre o no serlo, algo en este momento impensado, pero que se está trabajando. Ahora vamos a hablar de mujeres. A tener libertad, a decidir una internación y una esterilización forzada a través del consentimiento informado, ¿no? A no ser privadas de sus bienes. ¿Cuántas personas que están institucionalizadas fueron privadas de sus bienes con la curatela y no conocieron más que una vida de encierro? Por eso cuando nos ponemos a analizar todo esto, nos toca muy de cerca, pero también nos dice cuántos derechos vulnerados y cuántas herramientas tenemos hoy para que esto no siga sucediendo, ¿no? Así que bienvenida sea la convención, la visibilización y todo lo que podamos hacer para que no se les sigan vulnerando derechos, para que puedan acceder a conformar una familia, a poder adquirir un bien, a no perderlo, a poder vivir como quieran, y todo eso lo pueden hacer respetando su voluntad y a través de los apoyos. El apoyo es como una extensión de la persona. Yo digo que el apoyo es como una extensión, el apoyo la tiene que ayudar. Sí, puede haber apoyos, hay confusión, ¿no? Porque puede haber apoyos judiciales o extrajudiciales. Y no siempre el apoyo es una persona, ¿no? Puede ser un animal, puede ser un apoyo, puede ser una directiva anticipada, el apoyo puede ser una persona, pero también puede ser algo técnico, todo lo que le sirva a la persona para poder expresar su voluntad. Así que creo que vamos al revés. Hablamos de niños, niñas en el artículo 7, que esto tiene mucho que ver con las medidas necesarias para asegurar el pleno goce de los derechos humanos de los niños, la igualdad y no discriminación que excede el ámbito de lo público. Fíjense que cuando cualquier distinción o exclusión en una persona con discapacidad no es solo excede el ámbito de lo público, aún sucediendo dentro del ámbito privado, por ejemplo, dentro de una empresa, el Estado debe intervenir cuando exista discriminación de las personas con discapacidad. El Estado tiene que intervenir. Así que, a ver, yo traje un
creo que no lo pasamos, a ver, la discriminación laboral, no sé si se escucha. ¿Lo escuchan? Esta persona Sí, doctora. Sí, sí, se escucha. Entusiasta, creativo, profesional. A medida que va avanzando, lo van viendo, van cayendo todo. Hola, buenas, soy Javier. Que lo último que queda es persona con discapacidad. Y esto tiene que ver con la discriminación. Es cómo vemos a la persona, es no integral. Bueno, vamos para atrás. Bueno, los principios donde impacta la convención, pero quería hablar de, a ver, si lo tengo por acá, sí. Quería hablar del tema de mujeres con discapacidad, ¿no? Porque dice el artículo 6, nos dice que los estados parte tomarán las medidas necesarias en el pleno desarrollo y adelanto de participación de la mujer. Todo muy lindo, pero en realidad las mujeres con discapacidad tienen una doble vulneración, por ser mujer y por ser mujer con discapacidad. La mujer sufre una doble discriminación desde el feminismo y desde su condición. Desde el feminismo, porque no fue considerada en la lucha del feminismo. Y también desde el modelo social, porque no nos olvidemos que el modelo social, bienvenido sea, también lo redactaron hombres. No, recién ya la última parte, pero en realidad la mujer no participó. Entonces, la mujer tiene más, las mujeres y las niñas con discapacidad están más sujetas a riesgos, ¿sí? Además, invisibilizada desde la diversidad funcional, porque enfrentan más barreras que los hombres. Por eso es importante este artículo que requiere una mirada de género, ¿sí? El tema de las esterilizaciones forzadas, las han esterilizado sin que haya consentimiento, o sea, era consentimiento informado, no existía. Entonces requieren este artículo con respecto a mujeres con discapacidad que accionemos, que tomemos conciencia y que visibilicemos esta diversidad funcional y reconozcamos la perspectiva de género. Por ejemplo, hay muchas menos mujeres alfabetizadas que hombres. En el tema de salud, los controles ginecológicos son un gran problema. Todavía en el ámbito, bueno, ni que hablar, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos estamos sumamente alejados. Queda un gran camino por recorrer. Quise decirlo porque en realidad es como que a la mujer se la ve siempre como una mujer enferma, asexuada, y nunca nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con ese sentir que puede tener? Entonces, el artículo 6 hace hincapié en esto de las mujeres con discapacidad. Bueno, yo para ir concluyendo, porque creo que ya estaríamos, ¿no, sí, doctora? Sí, quedan más o menos 10 minutos, porque está muy interesante su exposición, así que vamos a seguir escuchándola un ratito más. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo lo que decía que volviendo al tema del trabajo, que es un tema que hay que trabajarlo mucho junto con la educación, las políticas de empleo consideran programas de empleo protegido, y por eso dije, ¿no? Y una medida que podría ser temporal termina siendo permanente. Entonces no se le da la posibilidad a la persona con discapacidad de que a través de su autonomía, a través de sus propios riesgos, pueda tener un trabajo digno. Y con respecto a la educación, también hay muchísimos inconvenientes. No estamos para decir aún que el modelo es inclusivo, porque sabemos que faltan maestras de apoyo, que justamente para que se logre ese modelo inclusivo, más allá de la buena voluntad que pueden tener
los docentes y muchas personas que están dentro de educación, pero al faltar todo esto hace que se naturalice y las personas los niños con discapacidad terminen en la escuela de educación especial. Entonces, bueno, como no se puede entender a las personas con discapacidad ya ahora como personas de caridad, y una cosa que me olvidé de la convención. Ustedes saben que si se aplica la convención, la aplicación modificó, no es un cambio de palabra, no es un cambio de paradigma, que modifica sustancialmente todo el sistema, ¿sí? Y que si se cumple la convención, hay una mirada social diferente, eso es obvio, pero también hay una relación diferente de la persona con discapacidad en relación al Estado. Se origina una nueva relación, porque esa persona estuvo invisibilizada dentro de cada área ministerial, de cada secretaría. Bueno, a eso apunta la convención, a la inclusión, a que las personas con discapacidad estén incluidas en cada parte de nuestra sociedad. Y a través de mayores oportunidades, ya sea laborales, ya sea educativas, ya sea sociales, incluidas en todas las áreas. Esto es importante, la transversalidad, porque si desde esta perspectiva de discapacidad que nos ofrece la convención, las convenciones vinieron a modificar la sociedad. Y realmente yo me pregunto, ¿cuántas cosas tenemos para modificar dentro de una sociedad? Y tenemos las herramientas. Está en nosotros defender estos derechos, poder visualizarlos y que estén en todas las políticas públicas del Estado, ¿no? Cada persona con discapacidad y en cada área. Ese es el mensaje. Bueno, yo les agradezco, disculpen porque estoy disruptiva, voy de acá para allá, pero en realidad la convención impacta en todo, impacta en toda la sociedad y en todas las áreas. Así que, bueno, espero que haya sido clara y pudieron haber sacado algo de todo esto. Un puntito más que por ahí también podría volver a reiterar, que es muy interesante, que el Estado argentino no solo se obliga con la convención, sino con el protocolo facultativo. También. La función del comité sería interesante que por ahí pudieras hacer algún tipo de no, el diálogo constructivo que hace el comité realiza observaciones y recomendaciones, luego se presenta el Estado ante el comité en un diálogo constructivo junto con organizaciones de la sociedad civil, con esto que se llama informe sombra. Entonces el Estado dice, bueno, nosotros cumplimos esto y aquello, y la organización civil muchas veces dice, no, esto no se cumplió. Bueno, de eso salen las observaciones. Hay observaciones muy ricas, como por ejemplo, creo que yo la tenía por acá. No. Observación 1, bueno, uno de los ejes de la observación, 3 ejes de la observación que les dije, fueron la desinstitucionalización, el otro eje fue capacidad jurídica, a través de los apoyos, y el otro, vida independiente. Y también otra de las observaciones que hizo el comité fue la observación 1, en donde el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en el punto 12, que sería el artículo, que la capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos. La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Esta es una capacidad legal, y de ejercer esos derechos y obligaciones, que es una legitimación para actuar. Y la capacidad mental se refiere a la aptitud, esto habla de las personas con problemas intelectuales, mentales y hasta a veces psicosociales, se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones que varían de una persona a otra y que puede ser diferente para una persona en función de factores ambientales y sociales, ¿sí? Pero en virtud de lo que dice el artículo 12 de la Convención,
los déficits en la capacidad mental no se pueden usar como justificación para negar la capacidad jurídica. Entonces, los Estados partes deben velar para que personas con discapacidad tengan acceso a representación jurídica en igualdad de condiciones que los demás. Esta es una observación muy importante que hizo el comité. Así que, bueno, si les quedó claro, sí, ahora me voy despidiendo. Bueno, Doctora, no sé si hay algún... Sí, hay una apreciación que hace Cintia y que hace referencia a Jenny Morris, hablando un poco del modelo social, ¿no? Y dice que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. En realidad, bueno, Cintia... Bueno, Jenny Morris fue una feminista que realmente nunca había trabajado el tema de la discapacidad hasta que tiene un accidente, y ahí esa sería una de las pocas mujeres que comienzan a trabajar desde el feminismo todo el tema de la discapacidad, pero no hay demasiadas. Sí, Jenny Morris tiene un accidente, creo que un niño vecino que estaba jugando a la pelota y ella sube una pared y ahí comienza a recapacitar en esto de la discapacidad. Sí. No sé lo que dice Cintia con respecto a... ¿Está en el chat? Sí, pienso que sí. También plantea Cintia que habría que sacar los cupos, esto de las medidas de acción positiva, como los cupos laborales, supongo que se refiere a eso. Lo que ocurre con los cupos, bueno, está en la reforma, bueno, está en lo que son las políticas públicas de redistribución. Es como creo que lo dije, son políticas públicas de redistribución que redistribuyen derechos que fueron vulnerados, ¿no? Como puede ser un trabajo. Ahora, ¿qué pasa con el cupo ese del 4%? Y yo creo que fallan porque justamente no se aplican con las políticas de reconocimiento, de reconocer a ese otro que va a ingresar al mercado laboral de acuerdo a su diversidad y adaptarle el entorno y adaptarle a través de un ajuste razonable. Entonces, eso también habla de que los mismos reclutadores desconocen muchísimo de la discapacidad, ¿no? Porque hay que diseñar también. Esto es como lo que hablábamos de los proyectos pedagógicos en educación, individuales, para cada niño, porque ante la diversidad uno tiene que evaluar un proyecto para cada caso. Bueno, y en el tema laboral, supongo que fracasan o no se llevan muy bien adelante porque justamente los diseños laborales no están adecuados a las necesidades que realmente tiene que tener a veces una persona con discapacidad dentro de lo que es el mercado laboral. Y no sé, Cintia, si a eso te... No sé si estoy de acuerdo con respecto al cupo, que por otra parte no se cumple y que por otra parte ni sabemos cuántas personas con discapacidad están actualmente insertas dentro de ese cupo, ¿no? Realmente no hay datos oficiales que legitimen si realmente se cumple o no se cumple. Sí, yo di una charla no hace mucho sobre los porcentajes y bueno, la agencia de discapacidad, que es quien debería de velar, estoy hablando de 2 años atrás, porque creo que ahora ingresaron más personas, pero tenía un 1.10 de personas con discapacidad insertadas dentro de la agencia, hace 2 años. PAMI cumplía, Armada cumplía con un porcentaje, PAMI cumplía y superaba el porcentaje de ese 4%, la Armada también cumplía y superaba, y AFIP también cumplía y superaba, pero después no tenemos demasiados datos precisos, y siendo que hay tantas dependencias públicas, como para saber dónde y cómo se cumple ese cupo. Pero más allá de que se cumpla o no, insisto, que uno de los problemas por los cuales no pasan los aptos y mucha gente se frustra en un mercado laboral que no está preparado para ellos, y esto no habla de que le armen un puesto, yo no hablo de eso,
El puesto está. Yo lo que hablo es que le den apoyo a esa persona para ver si puede ir a ese puesto. Y esto tiene que ver con capacitadores formados en esa especialidad para acompañar, eso es lo que se llama un ajuste, un apoyo, acompañar a la persona para ver si se va a poder adaptar a ese puesto. No crear el puesto para esa persona, porque ahí estaríamos subestimando a esa persona. La persona lo que tenemos que tratar es igualarla con respecto a cualquier trabajador en cuanto al salario, ¿sí? No que sea un salario precario, porque eso no es trabajo, eso es carencia, eso es caridad, y eso es lo que tenemos que desestimar. Hay otra pregunta de Maricel Aput Reinhold. Dice, si un juzgado no aplica la convención, ¿cuál sería el paso legal correspondiente? Obviamente, una vez agotada la vía judicial. Es raro, yo la verdad que en estos 7 años de cambio de Código Civil, realmente muchas veces me sorprenden las sentencias porque están bastante adecuadas a la convención. Desconozco de qué juzgado habla. De todos modos, fíjense, el artículo 13 de la convención, que habla de acceso a la justicia, habla también del ajuste razonable, que uno lo puede mencionar, el ajuste razonable para cada caso, para ese caso, ¿sí? Y no sé, realmente me sorprende porque últimamente estoy muy sorprendida gratamente de cómo funcionan los juzgados con respecto a la convención. Desconozco. Sí hay como una disparidad a veces en algunas provincias, o sea, desde la parte de la legislación local con respecto a la convención, pero por lo menos lo que yo veo últimamente es un buen acatamiento, ¿no? De la convención. También es cierto que cuando uno presenta una demanda, tiene que fundamentar, ¿no? Cuanto más fundamento en todo este cambio de mirada, yo creo que va a redundar en un beneficio de cómo va a ir ese proceso. Pero, es de Tucumán. De Tucumán, sí, acabo de ver esto. Justamente sí. Es eso, ¿no? En algunos, las legislaciones locales, como cada provincia se reserva el derecho en cuanto a sus códigos y demás, lamentablemente, y sí, y es probable, realmente está muy fundamentada. Y lo lamento, pero doctora, ¿por qué no, Maricel Aput Reinhold? Doctora, ¿y por qué no apela y plantea el artículo 13, el ajuste de procedimiento? O si no, lo que queda es declarar la inconstitucionalidad, ¿no? De las actuaciones. Pero desconozco qué había pasado, ahora veo que es de Tucumán. Acá en Buenos Aires realmente es difícil, uno va avanzando, pero hay muy buena predisposición en los juzgados. Yo eso es lo que veo. Y en casi todos, ¿no? Nosotros somos de San Martín, y como ustedes saben, estamos muy contentos porque hace muchísimos años el Colegio de Abogados de San Martín, desde el instituto, trabajó todo este tema de la nueva mirada, el cambio, los apoyos, los ajustes, la convención. Y fue difícil, fue muy difícil imponer este cambio de mirada, este cambio de paradigma, porque estamos hablando de que ese cambio que nosotros planteábamos como profesionales era anterior al 2015, o sea, lo planteábamos sin la herramienta del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, por eso dije, más allá de las falencias que tiene con algunos artículos, es un código bueno porque habla de apoyos. No todos los códigos civiles, no hay muchos códigos civiles que hablen de apoyos. El artículo 43 es un artículo maravilloso que permite, porque hoy está legitimada la persona, ¿no? Con discapacidad, que permita que la persona se presente y diga, quiero un sistema de apoyos, porque realmente eso lo puede hacer. El artículo 43 lo habilita. Así que es cuestión, la verdad que es lamentable, porque es lo que yo le decía, muchas veces
desde los locales se genera una conflictividad con respecto a la normativa, ¿no? Por falta de formación, o no sé, será una cuestión política. Sí, está esperando la apelación, y sí, bueno, doctora, cualquier cosa comuníquese con nosotros, a ver si podemos ayudarla. ¿Mm? Bueno, Sí, gracias. igual, doctora, no sé si disculpe, existe el derecho al reclamo internacional una vez agotadas todas las instancias, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, hay que total. esperar la apelación y cuando ya no haya dónde más apelar, entonces ahí se puede hacer un reclamo internacional Internacional, sí. claro, y el Estado es sancionado por no cumplir con un tratado que ha firmado. Eso lo puede consultar en la página de la ONU. La doctora de Tucumán puede entrar, mirarlo, están los formularios que hay que llenar, no es tan engorroso, si bien es lento, porque obviamente todo reclamo internacional lleva su tiempo, Claro. respuestas se tienen. No, pero es una buena propuesta, doctora, que tal vez siente un precedente importante para Tucumán también, porque a veces, si uno prioriza la respuesta que a veces necesita el cliente, lo evalúa, ¿no? Porque, como vos decís, María Rosa, el llegar a la denuncia lleva su tiempo, pero realmente cuando se violan sistemáticamente tantos derechos, ¿no? Y tanta legislación, me parece que es viable hacerlo. Sí, sí, es Gracias. viable. Y más allá de que la provincia puede o no haber adherido, en definitiva está el Código Civil, que es el que hay que respetar. Y ese Pero es acá hay un nacional. error, porque las convenciones de derechos humanos no se ratifican. Son Exacto. ley para todas las provincias. Y el artículo 1 del Código Civil 1 y 2 hace que sea ley para todas las No queda provincias. duda, no Entonces, queda duda. No no, queda no hay duda. ninguna excusa para ninguna provincia para No no hay, aplicar la convención como corresponde. no hay excusa, no hay excusa. Bueno. Después hay otra pregunta, en realidad de Ana Marisol, que bueno, no tuvo mucha conexión, por eso no sabe si hablaron sobre el derecho a la salud. Y habla si una obra social debe cubrir un implante dental para una persona con discapacidad. O sea, no específicamente, pero bueno, ella hace esa pregunta. Si se considera cirugía estética el implante dental. Porque bueno, habla de que la ley 24901 menciona las prestaciones odontológicas como la cirugía, extracción, pero específicamente no menciona los implantes dentales. No se habló específicamente del tema de la ley 24901, pero bueno, no sé si yo responder. creo, no sé si doctora Álvarez, ¿estará por ahí la doctora Álvarez? Por ahí lo responde la doctora Álvarez. Sí, acá estoy, ¿cómo les va? Sí, buenas tardes, en el próximo encuentro vamos a hablar un poquito de las leyes marco en materia de discapacidad y la ley 24901 entre ellas, pero habría que ver el caso en particular, habría que ver por qué la persona tiene que hacerse el implante, si es a consecuencia de su discapacidad. Bueno, habría que saber a raíz de qué es. No, evidentemente no es algo que tenga que ver con lo estético, tiene que ver con lo funcional, pero bueno, tendríamos que ver el caso en particular. Cualquier cosa nos puede escribir y la podemos orientar. Siempre hay que ver las particularidades en estos casos. Claro. Exacto. Bueno, todas las demás son felicitaciones, ha sido muy clara su exposición, así que bueno, la felicitan. Y la doctora Acuña tiene la manito levantada. A ver quién más. Elba. Elba, la doctora Acuña, a ver qué necesita. Doctora Acuña, ¿cómo está, doctora Acuña? Estás muteada, Ani. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Hola, felicitaciones realmente, Liliana, excelente. Y me gustaría agregar un poco digamos eso, el tema anterior respecto del empleo y la discapacidad, que también estaría buenísimo romper con este tabú que siempre nos ha acompañado sobre el temor de los empleadores a la contratación, ¿no? Habría que repensar algún método o medios a los efectos de trabajar de una manera positiva, desde el otro lado también, porque
está bien, la imposición está, las normas están, la legislación acata que dice que se debe cumplir, pero una de las barreras que suele surgir dentro de lo que son los empleadores es, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son las condiciones que tengo que tener? ¿Cómo puedo llevarlo adelante cuando soy una empresa chica o tengo pocos empleados o cuando tengo tantos empleados, que son muchísimos? O sea, cada empleador tiene un sistema o una cuestión de barrera para poder lograr esta empleabilidad. Por eso, digo, ¿no? Estaría buenísimo que repensemos nosotros que estamos aquí en la temática, de qué manera se podría trabajar esa situación, este tabú que ronda en todos los empleadores, ¿no? Eso es importante y tal vez este es el momento, Elba, ¿no? De poder hacer algo en conjunto, porque justamente, como ustedes saben, se pretende derogar la ley 22.431, que es la ley marco, y ser reemplazada, y hasta el 31 de mayo el tiempo como para hacer los aportes sobre la nueva ley. Yo creo que ahí habría que trabajar mucho el tema de educación, trabajo, ¿no? Si bien la 22.431 como ley marco quedó desactualizada, pero tuvo varias actualizaciones, ayornar al momento actual en base a la convención y teniendo en cuenta que los aportes se pueden hacer desde lo institucional y desde lo individual, ¿no? Y que uno de los ejes que se propone desde la ANDIS es ese, ¿no? También trabajo, también educación, son ejes prioritarios para lo que va a ser la nueva ley. Entonces yo creo que sí que tenemos como un compromiso en este momento. Como que es un cambio de mirada, ¿no? No de mirada al respecto de la legislación, sino un cambio de foco, desde dónde trabajar la cuestión, ¿no? O sea, si está pasando esto y el empleador teme la contratación, ¿qué podemos hacer para ayudar a evacuar ese tabú, ¿no? Es esa la cuestión que quería acotar o agregar o proponer. Artículo 8 de la Convención, sensibilización y concientización. Sí, no hay otra herramienta legal para hacerlo. No. Bueno, doctora Nesossi, Y el brillante cambio de como mirada siempre. que tiene la sociedad, ¿no? Porque la sociedad construye, digamos, se construyó en base a una mayoría que habla, se desplaza, ¿no? De la misma manera, sin considerar, y ahí es donde surgen las grandes barreras. O sea, sensibilizar la sociedad es fundamental. Desterrar prejuicios, bueno, sí, todo eso es fundamental para lograr el objetivo que merece cualquier persona y toda persona con discapacidad. Sí. Bueno, doctora, le agradecemos, la verdad que brillante como siempre. Gracias. Nunca nos defrauda cuando la convocamos. Verá que ha causado interés su temática. Bueno, esperamos. Lo que pasa con la convención, que si uno no la habla así, ¿no? Como así, enlazándola, es muy tediosa, porque es todo teoría, pero es todo teoría que impacta en todos los derechos que fueron vulnerados desde hace siglos. Es que bajada la ahora práctica. tenemos esta herramienta, tenemos un montón de herramientas, y bueno, hay que aprovecharlas, chicos, hay que aprovecharlas. Sí, bajada la práctica y al ejemplo territorial, nos damos cuenta que en realidad es aplicable a casi lo cotidiano que sufren las personas con discapacidad. Pero Sí. claro, nosotros los abogados tenemos la virtud de hablar raro, entonces por ahí todas las convenciones y leyes se suelen escapar al entendimiento común, pero cuando uno dice tal derecho protege tal cosa, como hablábamos, escuché recién que estaba hablando sobre el tema de las mujeres, su esterilización, la participación en la vida pública, que hay un fallo hay una recomendación de Abramovich fantástica con respecto al derecho al voto. Son trabajos de hormiga, pero creo que ayer escuché que si una hormiga solita trabajando hace más que un elefante durmiendo. Así que nosotros seguiremos trabajando en esto para concientizar a quienes, no solo a quienes se ocupan a través de estos seminarios, sino en nuestro cotidiano andar, ¿no? Como Totalmente de acuerdo, sí. Estos espacios son los que hacen la difusión y nos hacen crecer, ya sea como profesionales y como personas, porque estamos hablando nada más y nada menos que de los derechos de todos nosotros, ¿no? Y de un cambio social
es necesario, que necesitamos una sociedad mejor, no tan individual, no tan poco solidaria, no tan pensante en el ombligo de cada uno de nosotros, sino en todos, y bueno, y teniendo las herramientas, ¿por qué no intentar hacerlo? Sí, es contemplar la filosofía de la otredad, en realidad, ¿no? Exacto. De poder considerar al otro. Bueno, Exacto. muchísimas gracias. Para todo el resto, nos vemos el 2 de junio con la doctora Hilda Álvarez, que bueno, siempre es provechosa sus disertaciones. Creo, Hilda, que ibas a hablar sobre los grupos vulnerables, no lo tengo presente. Contame la temática. Sí, felicitaciones, doctora Nesossi, excelente el encuentro de hoy. Sí, sobre autonomía, vida independiente, pero sobre todo las vulnerabilidades. Un poco el recorrido lo hizo Liliana, así que vamos a ver qué podemos aportar en lo particular. Y después una reseña sobre la reforma del 94 y las prestaciones, que siempre es algo que es aburrido, pero que toda la gente sobre el acceso a la salud necesita conocer. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, nos vemos. Un saludo a todos. Gracias por venir. Buenas tardes.